A 3 años de la muerte de Hugo Chávez, el proceso revolucionario en Venezuela pasa por uno de sus peores momentos, con profundas crisis en lo económico, político y social. La situación fue denunciada este lunes a través de una carta por 27 expresidentes iberoamericanos. Queremos ahondar en esta materia, para eso nos acompaña el diputado de Voluntad Popular y presidente de la Comisión de Política Exterior del Congreso venezolano, Luis Florido. Diputado, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti. ¿Cuál es el objetivo de su visita y qué es lo que usted busca transmitir en nuestro país? Bueno, esto es una gira oficial del Parlamento venezolano que inicia en Brasil. En Brasil tuvimos la oportunidad de hablar con todos los poderes públicos para alertar de la situación que está ocurriendo en Venezuela. Esa es parte de nuestra función al venir aquí a Chile, sobre todo de conocer la grave crisis en materia de derechos humanos. Tenemos presos políticos aún y en ninguna democracia hay presos políticos. En segundo lugar, el tema de la crisis institucional que existe en el país. Tenemos una sala constitucional de un Tribunal Supremo que está limitando a la Asamblea Nacional en sus funciones, y eso va en contra de la democracia, en contra de lo que el pueblo dijo el pasado 6 de diciembre, que votó por una nueva mayoría. Y por otra parte, generar lazos de mayor profundidad con Chile para solicitarle también a su presidenta y a los poderes públicos, en este caso el Senado y el Parlamento chileno, de que ante la crisis institucional que vive Venezuela hay que activar la Carta Democrática Interamericana para salvaguardar la democracia. ¿Cómo se han articulado las fuerzas políticas en Venezuela una vez que la oposición logra una mayoría importante en la Asamblea Nacional? ¿Cómo en este caso se articulan las fuerzas políticas? Bueno, las fuerzas políticas que somos parte de la unidad, que van desde la izquierda hasta la centro-derecha, hemos logrado un acuerdo en base a principios y en base a un programa común legislativo. Un programa común legislativo que tiene leyes desde el punto de vista social, pero que también acordó una salida constitucional a la crisis que vive Venezuela. Y es por ello que nosotros hemos planteado la sustitución de Nicolás Maduro. Dijimos primero el primer semestre del año, pero se nos hace largo el primer semestre. La crisis venezolana es muy profunda. Te digo la siguiente cifra. Venezuela, la inflación el año pasado fue 270%. El salario mínimo de cualquier venezolano es apenas $13. Un diputado gana $38. No se consiguen productos, hay que hacer cola para todo. El índice de escasez de los medicamentos es 93%, es decir, se consigue 1 de cada 10 medicamentos. Eso ha generado una grave crisis social humanitaria donde está muriendo la gente por falta de medicamentos. Y es por ello que hemos ido articulando en base a ese programa común que nos va a permitir el cambio político, y este mismo año estamos convencidos que vamos a hacer gobierno. Cuando asume la Asamblea Nacional, en forma paralela, el presidente Maduro instaura estas asambleas comunales, de alguna manera para contrarrestar la mayoría que había perdido en esta asamblea. ¿Esto en la práctica fue así? ¿Operó de alguna manera haciendo un peso a la asamblea? El PSUV, cuando perdió las elecciones, no sabía qué hacer. Primero anunciaron ese parlamento comunal, pero después sofisticaron mucho más el ataque al Parlamento. Lo hicieron a través del Tribunal Supremo. Primero, ¿y cómo ha operado eso desde su punto de vista? Mira, primero con una sentencia que nos eliminó 4 diputados del estado más al sur de Venezuela, que es el estado Amazonas. ¿Con qué motivo? No, con el motivo sencillamente de eliminar nuestra mayoría de 2/3 partes. Nosotros tenemos mayoría en el Parlamento, pero alcanzamos las 2/3 partes con esos 3 diputados adicionales. Por lo tanto, hoy día no están estas 2/3 partes. Bueno, no tenemos 2/3 partes del total de los 167 diputados. Cuando tú ves, redujo el Parlamento a 163 diputados. Todavía mantendríamos las 2/3 partes, pero el mismo tribunal puede hacer una interpretación diciendo que es las 2/3 partes de los 167 diputados y por lo tanto no las tendríamos. Entonces, ese fue el primer ataque. El segundo ataque fue con una solicitud que hizo el presidente Maduro de un decreto de emergencia económica que soslayaba los derechos humanos de los venezolanos y por tanto el Parlamento lo negó. Bueno, la Sala Constitucional lo aprobó, pasando por encima del Parlamento venezolano. Y cuando la Sala Constitucional lo aprueba, ya basta, no tiene que regresar a la Asamblea. Es que la Sala Constitucional no ha debido ni siquiera hacer una interpretación de eso. Es decir, imagínate que a cada decisión que tome el Senado chileno o el Congreso chileno, llegue el Tribunal Constitucional, creo que se llama de esa forma aquí, sí. Y entonces toma una decisión distinta a la que toma el Parlamento. Bueno, los parlamentos son para eso, para construir decisiones que son políticas, que se convierten en leyes, y el control
que hace el Parlamento sobre el Ejecutivo y los demás poderes públicos es parte de las funciones de cualquier Parlamento. Es la tercera decisión que toma el Tribunal Supremo, que se ha convertido como en un pelotón de fusilamiento de la democracia venezolana, bueno, es la sentencia del 1 de marzo, hace apenas pocos días. Esa sentencia nos quita facultades de control sobre los demás poderes públicos. Es una sentencia que fue un golpe de Estado judicial contra el Parlamento venezolano. Es por ello que nosotros estamos recorriendo el mundo solicitándole a los países hermanos que debemos solicitar ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos la activación de la Carta Democrática que salvaguarde y que proteja la democracia en Venezuela, que se encuentra amenazada severamente por Nicolás Maduro y por ese poder público tan importante que es un Tribunal Supremo de Justicia. Usted ha dicho dentro de su respuesta que vamos a hacer gobierno, dijo usted, sí. Y por las vías democráticas. Sí. Por lo tanto, ¿cuáles son las opciones que tiene la oposición para hacer gobierno? Fíjate, hay varias opciones que provee la más? Constitución. La Constitución provee la posibilidad de que renuncie Nicolás Maduro. Tú dirás, bueno, eso es una potestad del presidente. Sí, pero la presión social es muy grande. Con esta, ¿Es una alternativa que usted cree es una alternativa perfectamente Maduro? viable. De hecho, mañana la Unidad Democrática Venezolana va a hacer un anuncio importante al país. Entre otras cosas, se le va a solicitar formalmente la renuncia al presidente Maduro. Y va a haber una gran movilización el próximo sábado, una movilización que va a ser multitudinaria, miles de personas en la calle diciéndole así al presidente Maduro que renuncie. Esa renuncia es indispensable para que Venezuela consiga una válvula de escape a esta crisis. Imagínate, nuestro país es como una olla de presión sin válvula de escape. El Tribunal Supremo cierra las válvulas de escape. El Parlamento quiere abrir esa válvula de escape. Por otra parte, en paralelo, vamos a hacer una enmienda constitucional para recortar el mandato. Si el presidente no renuncia, igual va a estar la enmienda constitucional. ¿A cortarlo en cuánto tiempo? Para cortarlo a 4 años de periodo constitucional con un llamado a elecciones inmediatas. Por lo tanto, ¿cuánto expiraría ahí el...? Expiraría en el 10 de enero del año 2017 y se convocaría a elecciones a final de este año. Por otra parte, otra posibilidad que tenemos y estamos trabajando en una ley de referendo para agilizar 2 opciones constitucionales más. Una que es el referendo revocatorio de mitad de periodo constitucional, que en este momento le han colocado un reglamento y ese reglamento genera de que el referendo no se pueda activar inmediatamente, sino en forma tardía, incluso posiblemente para el año que viene, mediados del año que viene. Y también ese mismo referendo permitiría la activación de una Asamblea Nacional Constituyente. Esas son opciones constitucionales que nosotros estamos activando. Pero sabemos que no vamos a lograr ninguna de ellas si no tenemos al pueblo en la calle. El pueblo en la calle decidido a liberar a este país de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es demasiado grave en nuestra nación. ¿Trabajan ustedes en el Parlamento en una ley de amnistía, en la Asamblea? ¿Trabajan en una ley de amnistía? Sí, la ley de amnistía ya la aprobamos en primera discusión. Es una ley de amnistía y reconciliación que va a permitir la liberación de presos políticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledesma, Manuel Rosales y el regreso de exiliados como Carlos Vecchio, que nos está acompañando en esta gira aquí en Chile, como Carlos Ortega, que tiene ya 10 años en Perú, como Oscar Pérez, como Darío Ramírez, que son exiliados políticos. Pero también una ley de amnistía que permitiría que liberáramos a muchos estudiantes, a blogueros, a tuiteros que están presos por solo generar su opinión. Es una ley que va a permitir que Venezuela reencuentre el camino de la paz y el camino de la reconciliación. ¿Esta ley de amnistía pudiera encontrar un tope también en este, como usted llama, Tribunal Supremo? Es posible, pero al final esta ley la vamos a aprobar con el pueblo. El Parlamento tiene unas potestades que no nos vamos a dejar arrebatar por ningún Tribunal Supremo. Ningún Tribunal Supremo del mundo le arrebata la potestad de legislación a ningún Parlamento. Y si lo hace, evidentemente es una afrenta contra la democracia. No de Venezuela, no del Parlamento venezolano, sino de toda la América Latina. Recordemos, y eso se lo dijimos hoy a la reunión que sostuvimos, tanto con el presidente del Senado como con la Comisión de Política Exterior del Senado y los distintos diputados. Le dijimos que si esto ocurre en Venezuela, este ejemplo se puede repetir en otras partes del mundo. Ocurrió cuando Fujimori le dio el golpe al Parlamento en Perú. Después ocurrió cuando el presidente Chávez ganó las elecciones en Venezuela y empezó a usar dineros públicos para tratar de penetrar ideológicamente al continente. Si no detenemos esta acción contra la democracia, esto se puede regar por todo el continente.
Bueno, usted finalmente se reunió esta jornada, bien lo decía, con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, con el senador Francisco Chaguán y con la Comisión. ¿Qué es lo que espera usted del Parlamento chileno? Mira, antes de nosotros solicitar, digamos, las peticiones que íbamos a hacer, recibimos de parte del Senado brasileño, del Senado chileno y de la Comisión de Política Exterior una solidaridad que no te voy a decir que no era esperada, porque siempre Chile ha tenido una gran solidaridad con Venezuela, pero de verdad nos sorprendió, en primer lugar, la comprensión de lo que está ocurriendo en Venezuela y el deseo del Senado de participar activamente en la recuperación de la democracia en Venezuela. La solidaridad entre nuestros países tiene que estar a la orden del día. No esperábamos menos de Chile y de su Senado, por eso estamos muy agradecidos de lo que en este caso nos están proponiendo. Fíjate qué salió de esta reunión. Lo primero, vamos a hacer un frente para la defensa de la democracia en Venezuela entre todos los parlamentarios. En segundo lugar, todos los parlamentarios de América Latina. En segundo lugar, vamos a hacer una reunión de parlamentarios en Venezuela para final del mes de abril, de manera que el Parlamento de la América Latina le dé un mensaje claro al gobierno en Venezuela y también al resto de los gobiernos de la América Latina. Y por otra parte, también se comprometieron a solicitar a la presidenta Bachelet para la activación de la Carta Democrática Interamericana y de esa forma proteger la democracia en Venezuela. El último punto es que están dispuestos a apoyar la ley de amnistía y a darle ese respaldo político tan importante desde este país tan querido, desde Chile. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Muchas gracias a ti.